por Zoom, por clase. Ingeniera, el examen va a ser del proyecto de realizado Sí, del señora. final. Sí, señora. Sí, señorita. Preguntas. Ingeniera, disculpe, mi internet está un poco inestable. Jueves 1 de abril tenemos que entregar el trabajo y el examen, ¿no? Sí, pueden subirlo ya desde el miércoles. Se lo voy a abrir el miércoles, pero se daríamos el jueves a las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana. Miércoles a la noche y jueves hasta las 9 de la mañana, porque tengo que corregir y también estará su examen, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? El día lunes 5 debo entregar las notas. Y si ustedes tienen mesa, lo van a tener la mesa para el día, antes de, como voy a tomarles el primero el examen, se los voy a subir sus notas despuesito nomás. Además ya lo van a saber porque es el único examen y el formulario que van a, les faltaría la práctica nomás. Y también se las voy a subir y ya saben su nota final. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ingeniera, el parcial va a ser parte teórica y parte práctica. Sí, señor. Perfecto. Ingeniera, la parte teórica dijo 65%, si no me equivoco. Sí, 65 y el proyecto 35. Ya, gracias. ¿Qué más? Bueno, vamos a compartir, vamos a dar ahora todos los conceptos teóricos y el día de mañana vamos a manejar con el Excel. Todo se maneja con el Excel, ¿está bien? Entonces, todo lo que sea teoría ahora y mañana les voy a pasar, esta tarde les voy a pasar este archivo y lo que está en el Excel para que puedan trabajar también ustedes con el Excel, ¿sí? Y así tener la solución más directa. Bueno, ya. Entonces vamos a empezar en la unidad. Esta unidad es bastante grande. Hemos tratado de reducir y eso se llama secuenciación y asignación de trabajos. Normalmente en la empresa, en todas las empresas, cuando ustedes van a hacer la planificación de las operaciones, la planificación de la producción, hay productos, hemos dicho, o empresas que trabajan de forma intermitente, hay otras empresas que trabajan de forma continua, pero todo el tiempo estamos manejando máquinas. Y una de las funciones de la producción es ver el rendimiento que tiene el obrero al usar las máquinas. Hay obreros que son acelerados, ¿no? Y que pueden producir en menos tiempo más cantidad. Y hay obreros que son desacelerados y a veces no es porque sean más lentos, sino porque las competencias de su formación no le dan para trabajar ahí. Entonces tienen que hacer cambio o rotación de los compañeros, de los trabajadores. Hay que rotarlos. Necesario es rotar para que hay otros que se quedan en un puesto y trabajan años en ese puesto. Y se vuelven, a veces, tanto saben que se aburren y baja su rendimiento. Entonces hay que hacerlos rotar. Y además, hoy en día cada vez la tecnología ya se ha hecho independiente, se llama industria autónoma. Vos encendés una máquina y esa máquina hace todo un montón de cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo, había una fábrica de refrescos ahí en el Site Cares, donde es el comercial Camba.
todo eso era una fábrica, se llamaba Fábrica de Refrescos Oriental. Y se envasaba con unos embudos a la botella y se ponía las etiquetas todavía con engrudo. Pintaban la botella y después pegaba la etiqueta. Muy artesanal. Pero miren ahora Coca-Cola, no hay nadie en el proceso de envasado, todo es automático y se ve con paneles y paneles que hacen el control de la automatización. Y la producción es en gran escala, se produce mucho, ¿verdad? Entonces, ha mejorado hartísimo. Sin embargo, sigue siendo importante la asignación de los trabajos. Entonces, en este tema, hay varios autores que dicen que es importante manejar la asignación dependiendo de las competencias. Entonces, se tienen varias máquinas y se tienen varios tipos de obreros para poder asignar un obrero a cada máquina. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del trabajo. Hay trabajos que necesitan ser entregados cuanto antes posible y hay trabajos que pueden tardar y su entrega puede ser después. Entonces, a eso se llama secuenciación de trabajos y también otros libros, por ejemplo, el FINI dice, no dice secuenciación, dice asignación. Otro pone y dice, van a ver en los libros de operativa, dice teoría del reemplazo. Asignar a un cargo es reemplazar a otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es importante que nosotros podamos, cuando escuchemos teoría de reemplazo, teoría de la secuenciación, asignación de trabajos, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la definición de secuenciación especifica el orden en que deben realizarse los trabajos en diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, en una carpintería, la sierra sirve para cortar madera, para cortar las patas, para cortar las piezas de los diferentes muebles que hacen, porque no van a tener sierra en cada puesto. Entonces recurren a la sierra para cortar. Igual ¿cómo se llama? En Carlos Caballero, por ejemplo, hacen estructuras, hacen tinglados. Y cortan en diferentes tamaños. Tienen una máquina muy moderna. Es una máquina, se llama la máquina dobladora. Entra la lámina de acero y ella, a través de la computadora, se programa y puedes doblar como quieras. Fíjense que las calaminas ahora vienen, antes eran onduladas, pero ahora ya son cuadradas, son de diferentes formas, ¿verdad? Eso está programado en la computadora, la mandan a la máquina y la máquina hace ese doblado. Es una máquina grande. Pero como Carlos Caballero no solamente hace tinglados, hacen infinidad de trabajos, entonces todos vienen a esa máquina, programan las actividades, programan la forma de necesidad que tienen. Entonces a eso se llama secuenciación. Y con esto determinamos nosotros si conviene tener una máquina, dos máquinas, igual que en colas, ¿no? A ver si conviene o no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la secuenciación? El objetivo siempre es ver el término de los productos, entregar los productos en la fecha correspondiente de entrega. Ya les había dicho yo a ustedes, o al otro grupo, cuando uno va a una conferencia, lo primero que le ponen un rosario, dice, estos son los problemas de la empresa. Y el primero es la fecha de entrega. Siempre estamos entregando fuera de fecha. Fuera de fecha antes, no, después. Ese es el problema de las organizaciones. Otro objetivo es la minimización del tiempo de producción. Hay que reducir el tiempo de producción, pero eso es planificando las tareas. Otro es minimizar el trabajo en proceso. Esto es importante. Esto lo hacen los ingenieros industriales. Minimizar el trabajo en proceso. A ver, yo les voy a contar lo que yo hago
hago un taller en control de calidad que se llama diseño y desarrollo del producto. Todo lo que están viendo ustedes se va ampliando y se va haciendo más complejo a medida que uno va avanzando en las materias. A estos jóvenes de esta materia les digo, y ustedes también pueden hacer el ejercicio. Saquen una hoja y hagan una figura geométrica, hagan un rombo o hagan un paralelepípedo. Y lo primero que sacan es sacan la hoja y chan empiezan a doblar, meten tijera, hacen la figura y cuando ya están por terminar algo no les cuadra. Agarran el papel y lo tiran al canastillo. Agarran otra hoja y hacen lo mismo. Imagínense ustedes, han tardado en toda la clase, que son, por decir, 45 minutos, y no han hecho el paralelepípedo. Pero, si otra persona con mayor, eso es un taller, eso para ver las competencias. No todos hacen eso. Pero, alguien de los compañeros dice, no es nomás cortar y doblar, no, lo voy a diseñar. Entonces agarra el lapicito, cuántos centímetros y raya, y acomoda, y ahora por la rayita corta, y por la rayita dobla. Ese tardó en diseñar un menor tiempo que las 3 veces que tiró la hoja al compañero. A eso se llama minimización del trabajo en proceso. ¿Por qué? Porque ha hecho con conocimiento, ha hecho con sabiduría, ¿verdad? Entonces, por eso las empresas, todas las empresas, van a leer ustedes los currículum, dicen necesitamos gente que tenga estas competencias, que sepa esto. ¿Por qué? Para que ya no perdamos el tiempo en enseñar y cuando vayan al trabajo lo puedan hacer en el menor tiempo posible. Si hacen en el menor tiempo, van a producir más. Y si producen más, le hacen un beneficio a la organización. Para eso lo llevan al ingeniero industrial. Entonces, eso se llama minimización del trabajo en proceso. El otro objetivo de la secuenciación es la maximización de la utilización del centro de trabajo. Yo les voy a contar este otro caso. Ahí frente a la universidad, en los módulos en la BUCH, hay varias fábricas que costuran, ¿verdad? Pero un tiempo estaba de moda los pantalones de color degradé, así desflecados y qué sé yo. Entonces, un ingeniero industrial también, que ha hecho su fábrica, me dijo, señora, voy a comprar una máquina que hace eso de ahí. Pero le digo, eso será temporal, ¿no? No pasará. No, me voy a comprar, ya se compró. Pero resulta que pasó la moda y la máquina quedó arrinconada. Eso costó $40,000. Entonces me dice, señora, no sé qué hacer, ayúdeme a pensar qué puedo hacer. La tengo la máquina arrinconada. ¿Y qué sabe hacer esa máquina? Lava, enjuaga, tiñe, hace el degradé, etcétera. Bueno, si lava, todos los que fabrican jean lavan el jean antes de costurar, porque el jean se encoge, ¿no? Depende de la tela. Entonces le ofrecí una máquina para lavar. Entonces esa que estaba tirada, ahora ella lava, y lava un poquito el costo de lavado para las fábricas que costuran, cobra un poquito menos, pero la máquina está siendo utilizada. Se puede maximizar la utilización de un centro de trabajo. Los centros de trabajo son las máquinas que son accionadas por las personas, ¿verdad? Entonces, eso es el ingeniero, el que va pensando de qué manera puede ir. De hecho, que minimizar el trabajo en proceso ya significa maximizar la utilidad. Finalmente, hay menor costo de producción. Con todas estas herramientas de la secuenciación, se bajan los costos de producción. ¿Ustedes han visto alguna máquina, un proceso así? ¿Alguien conoce? ¿Alguien tiene esta experiencia? ¿Verdad? ¿O nada?
Ya van a ir en esta materia, van a ir a las empresas. La secuenciación de las tareas en los centros de trabajo son técnicas donde se carga el trabajo y se controla la capacidad del desarrollo del trabajo. Y se ve si hay mucho trabajo o si hay poco trabajo. Para eso se ve la secuenciación. Aquí tienen que ver mucho los supervisores, ¿verdad? Los supervisores de planta, los supervisores de producción. Los métodos de la secuenciación deben cumplir ciertas reglas de prioridad. Siempre el que encarga un producto dice, yo quiero cuanto antes posible, ¿no es cierto? Entonces los métodos de secuenciación tienen reglas de prioridad. Así como les decía en inventarios hay las reglas de prioridad. Primeros en entrar, primeros en salir, ¿no es cierto? Entonces, las reglas de prioridad, ellas proporcionan alineamientos para establecer la secuencia de los trabajos. Hay personas que dicen también, ya, te dejo este trabajo, a ver cuándo lo haces. Cuando termines me avisas, dice, ¿no? Así es. No tiene apuro. Puede ser ese trabajo primero en entrar, último en salir, ¿verdad? Entonces, la secuenciación de los trabajos tiene varios métodos, que estos métodos los resolvemos nosotros con el Excel. Entonces, las técnicas sirven para controlar la capacidad. La secuenciación indica el orden en que deben de realizarse los trabajos en las máquinas, también se llaman, donde están las máquinas, también se llaman centros de trabajo. Los métodos de secuenciación son varios, ¿no? Que deben cumplir ciertas reglas. Hay hartas reglas para cada uno, las cuales proporcionan, sí, la secuencia como se debe realizar, siempre pensando en los tiempos. Lo que es tiempo, jóvenes, es dinero. El tiempo es dinero. El que pierde su tiempo, pierde dinero, dice, ¿no? Entonces, estos son los métodos más comunes de los cuales vamos a aprender a manejar en la práctica con el Excel. Hay uno que se llama primero en entrar y primero en salir. Estas siglas, primeros en entrar, primeros en salir, a veces los libros están en inglés, a veces en este caso está en español. Entonces, esa es una regla de prioridad y es un método de trabajo. ¿Quiénes son, qué actividades o qué productos son primeros en entrar, primeros en salir? Todo lo que es alimento y todo lo que es medicina, por la fecha de vencimiento. Las tareas con prioridad siempre son primeros en entrar, primeros en salir. Si ustedes van a un peluquero, no van a decir, me voy a ir de último. Dicen, no, yo he llegado a tal hora y yo mejor si lo atienden así que llegó, ¿verdad? Primero en entrar y primero en salir. Pero a veces depende de los tiempos, a veces esto puede ser, puede tener sus problemas dependiendo de las actividades y los tiempos de las actividades. ¿Qué tal que uno, a ver, vamos a ver, me traería problemas? ¿Qué tal si yo voy a una peluquería y llego primero y la peluquería tiene, en la peluquería voy a pasar 4 horas? Entonces, después de 4 horas va a tener a otro que llega y solamente la atención era de media hora. Entonces, se perjudica la organización. Entonces, si bien parece un excelente método, pero hay que ver los tiempos de cada actividad. Tiempo de procesamiento más corto. El tiempo, cuando uno llega a la empresa y ve las actividades y decide hacer las actividades que tienen tiempos más cortos. Depende del producto y depende de cómo está el centro de asignación de máquinas. Esto se hace. Vamos a hacer primero los que tienen tiempos cortitos, dicen, ¿no? Por eso se llama tiempo de procesamiento más corto. Voy a dejar hacer todos los que tienen poco tiempo y los que ya son de tiempo largo los dejo para después. Y si ese largo tiene prioridad, entonces habrá que ver, pero este es un método. El otro el otro modelo tiene fecha de entrega más próxima.
va y mira todos los trabajos y se fija cuál es el que mañana tengo que entregar, por decir. Ay, mañana tengo que entregar, ese voy a trabajarlo ahora porque mañana tengo que entregar. Ese es el concepto de la mayoría de las empresas que trabajan a pedido. Ay, ¿cuáles son los que tienen que ser entregados cuanto antes? Eso lo trabajan. El otro se llama, el cuarto, tiempo de procesamiento más largo. Hay las empresas serias, las que construyen, por ejemplo, las que construyen los caminos, a ver, los que ustedes están ahorita con un conocimiento, ¿se acuerdan del túnel de Incahuasi? Nadie conoce Incahuasi. ¿Quién conoce Incahuasi? Yo sí. Nadie. Pobrecitos, estos chicos no saben de geografía. ¿Cómo es posible? Yo sí, señora. Entonces, este procesamiento más largo, ¿qué hicieron en las empresas? Vieron que el tiempo más largo que les va a ocupar para trabajar es hacer el túnel. Y empezaron, podían haber hecho el camino, ¿verdad? Pero el camino tampoco lo han hecho, pensando que lo más largo y problemático es hacer el túnel. Entonces, primero hagamos el túnel. Y después los caminos ya son más cortos, los tiempos son más cortos, ¿verdad? Ahí está. Otras personas también, algunas fábricas, dice, o en unos centros de máquina, dice, ¿saben qué? Esta actividad es complicada, hagámosla y lleva mucho más tiempo. Primero hagamos esa tarea. Finalmente ya viene la regla crítica esta regla crítica es o razón crítica, es para analizar por cuál de ellos vamos a tomar, tomando en cuenta que estos son tiempos. Los primeros 4 son tiempos y la razón crítica es un porcentaje. Cuando hay más de 2 máquinas y uno tiene varios trabajos que se van a hacer, se maneja la regla de Johnson. Acá se manejan, para estos 4 primeros, se manejan actividades, varias tareas que van a un centro para ser ejecutadas. Pero la regla de Johnson puede manejar 2 o más máquinas, pero también Johnson tiene su propio reglamento, su propio método. Todos estos métodos, alguna vez ya lo han visto. ¿Ustedes lo han visto esto de acá o no? A ver. Sí, ingeniera, solo me visto eso. ¿Esto han visto dónde? En administración. Muy bien, entonces han visto que esto es fácil. ¿Han resuelto las matrices o no? Ya no se acuerdan. Solamente hemos hecho los primeros 4 incisos hasta el tiempo de procesamiento más largo con una máquina. Con una máquina, ¿no? Pero lo han hecho, ¿no es cierto? Tienen su base, ¿verdad? Entonces lo que ya vamos a hacer nosotros en el Excel es lo más abreviado. ¿Está bien? Bien que me han dicho, voy a cambiar mis ejemplos. Ahí está la conceptualización de lo que les había dicho cada uno de ellos. Primeros en llegar, primeros en salir. Nosotros esto manejamos mucho en almacenes para los productos perecederos. Y tenemos lo más, no sé si para ustedes novedad, pero tenemos la regla de Johnson cuando se tienen 2 centros de trabajo que pueden minimizar los tiempos. Aquí tenemos un ejercicio, siempre los ejercicios de los tiempos de asignación de máquina. Hay aquí 2, 4, 5 trabajos. Estos son datos, sí, y la experiencia lo dice. Aquí son tiempos de la ejecución de cada tiempo del procesamiento del trabajo. Normalmente se maneja en días. Y hoy he visto ya, por ejemplo, porque estos son planes, si ustedes trabajan así, están calculando en el cuaderno, este es un plan, porque dice, no me conviene este método, me conviene el otro método, pero ya han hecho el ejercicio en el cuaderno para tomar una decisión. Entonces, estos son los tiempos, y estos tiempos, de que sea 6 días, 2 días, esto
se saca de la estadística, así como hemos calculado el tiempo estándar, así se calcula, se levanta una muestra y se calcula, ¿verdad? Porque uno dice, ¿y de dónde salió? Bueno, ahí está. Entonces, el trabajo A, por ejemplo, lleva 6 días y la fecha de entrega es máximo en 8 días. El trabajo B se hace en 2 días y máximo de entrega es en 6 días. El trabajo C es de 8 días y lo máximo sería 18 días para entregar. Cada uno de estos trabajos tiene una fecha de entrega, de finalización de trabajo, ¿verdad? Y uno puede ir manejando, por ejemplo, si ya hemos dicho, este es el caso, primeros en entrar, primeros en salir. O sea, la actividad A, primero B, C, D, esa es la primeros en entrar, primeros en salir. Y cada uno de ellos, vamos a ir, esto lo vamos a trabajar en el Excel, pero les vuelvo a repetir, el tiempo más corto sería empezar, en este caso, el método del PEPS, aquí les voy a explicar todos. El método del PEPS, la tarea A, después la B, después la C, y después la D y la E. Y para el tiempo más corto empezaría por la B, por la D y la A, y empiezo siempre por los tiempos más cortos, ¿verdad? Los tiempos más largos empezaría por la E, después la C y después y así, ¿no es cierto? Dígame. ¿Alguien quiere conversar, creo? Pregunte, por favor. Entonces, un flujo de los días está aquí, que lo vamos a manejar con fórmula y con el Excel, para que no sea, podamos trabajar con cualquiera. Y después de manejar, de hacer los 4 métodos por los flujos y manejar, como estoy indicando, nosotros podemos calcular, ¿qué cosa? Lo más importante es calcular el tiempo promedio de terminación, el factor de utilización de la máquina, el número promedio de trabajos en el sistema. Fíjense, muy bajo es aquí, es importante analizar. En promedio, la terminación lo entregan en 15 días como promedio, ¿verdad? Pero el factor de utilización de la máquina quiere decir 36.4%, muy bajo, ¿verdad? O sea, la máquina está ociosa, ¿verdad? El número promedio de trabajadores en el sistema es 2.75 o 3. ¿Hay retraso? Hay retraso de 2, es bajo, por eso, por este valor, que es 36.4, el retraso tiene. Si este fuera alto, este sería 0. Entonces, esos valores son los que interesan al momento de la planificación y al momento de la toma de decisiones. Por eso es que se hace con todos esos que hemos trabajado, se hace un resumen, y el resumen es para cada uno de los métodos, qué tiempo promedio, el factor de utilización, el número promedio de trabajos en el sistema, el tiempo promedio de retraso, y uno se fija cuál es su preocupación. El retraso, si fuera por el retraso, yo me quedaría con la fecha más tarde, la más tarde posible, ¿no es cierto? Me quedaría porque esa tiene 1,2 días de retraso, pero fíjense, los demás tienen harto retraso. Pero si fuera por el factor de utilización de la máquina que tenga más rendimiento, yo tenía el tiempo, yo decidiría hacer el método del tiempo más corto, ¿no es cierto? El tiempo más corto del proceso que tiene mayor rendimiento. Por los demás está muy bajo el rendimiento. Entonces tengo que ver cuál es mi preocupación, ¿no? Y si veo cuál es el tiempo de determinación, ¿verdad? Fíjense que el más tarde del tiempo promedio de terminar, el más tarde es el tiempo más largo, ¿no es cierto? Pero el tiempo más corto es el que tiene el tiempo promedio más bajo para terminar, ¿verdad? Entonces, este resumen se logra calculando esos valores y calculando estas tablas para cada método.
Y con este valor que estamos manejando nosotros, podemos tomar una decisión en base a cualquiera de estos 4 factores. Entonces, estos factores los vamos a aprender a calcular en el Excel. Hay ventajas y desventajas por la regla de la prioridad. El tiempo más corto es el mejor, el tiempo más corto para empezar a hacer los trabajos. Se dice que es una buena herramienta o un buen método para estos casos de secuenciación. Pero hay que ver también qué tipo de producto es, qué tipo ¿cómo se llama? El volumen del producto. Hay que ver un montón de otras variables para poder asegurar y para poder confirmar, ¿no es cierto? Es importante saber cada uno de los indicadores para tomar una decisión. No es fácil. Y además, estos problemas que estamos haciendo en la vida real no lo maneja una persona, maneja un equipo. Y si ustedes han pensado, ¿cómo irá a suceder esto? No. Ahí opina el gerente, estos son instrumentos de toma de decisiones de la alta gerencia. Entonces, todo el mundo opina sobre estos datos. El ingeniero industrial tiene que saber interpretar, tiene que saber leer y entender esto para poder discutir y tomar una decisión. Calcular los números no es un problema, ya lo van a ver ustedes. Entonces, vamos a entrar a ver la regla de Johnson. ¿Está bien? Apague su micrófono. Hay una señorita que está con su micrófono. Muy bien. La regla de Johnson se hace para trabajos en 2 máquinas. ¿Alguien conoce la regla de Johnson? ¿Alguien sabe? ¿Alguien cursó la regla de Johnson? ¿Nadie? ¿Se olvidaron o qué? ¿O no llevaron? Bueno, vamos a compartir. Veo que están calladitos. ¿Qué les pasa, pues? Ahora están todos, ¿no? 72 hay ahora. Muy bien. Siempre están, el otro día había 54. Miren, ahora están 72.